¿Qué pasa si nosotros no queremos trabajar con telas planas? Porque ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Todo lo que estamos trabajando es en base a un molde para una tela plana, o sea, sin nada de elasticidad. ¿Qué es lo que pasa si nosotros queremos trabajar en una tela, por ejemplo, gabardina elastizada, que tiene un poco de elasticidad, a veces bastante, hay que evaluar en ese caso, o cualquier otra tela que por lo general es una tela plana que se le agrega algo de elasticidad, o tiene lo que se llama una semi-elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que no es una tela de punto, como podría ser una lycra, que tiene mucha elasticidad, sino que es una tela que nos suma un poquito de comodidad, pero no es completamente elastizada, digamos. Tiene solamente la elasticidad en los laterales y es un poco de elasticidad, digamos. Entonces vamos a tener que evaluar en esos casos qué tela nosotros vamos a trabajar y en base a eso vamos a modificar también nuestro molde. Si nosotros trabajamos con estas telas que yo les llamo semi-elastizadas, lo que tenemos que hacer en ese caso es por lo menos descontar 1 centímetro en todo lo que sería el lateral de nuestra falda, y eso nos va a dar como resultado que en toda la delantera vamos a tener 2 centímetros menos, porque esta es media falda, ¿no? Media delantera. Y hacemos lo mismo en la trasera y vamos a tener 2 centímetros menos también, porque también es media trasera, o sea que es 1 centímetro de descuento en cada lateral, y eso nos va a dar como resultado 4 centímetros menos en todo el contorno completo del cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer una falda con lycra, por decirles? O ¿qué otra tela puede ser similar? ¿Vieron esas faldas que se hacen, por ejemplo, con modal? Que se hacen unas faldas largas, incluso algunas veces. O, puede ser ahora que está muy de moda la bengalina, y es una tela que tiene mucha elasticidad. Entonces, en el caso de trabajar con telas que tengan mucha elasticidad, vamos a tener que descontar mucho más centímetros que lo que estamos descontando acá. Como les decía, acá en total, en el contorno estamos descontando 4 centímetros. En un caso de una tela mucho más elastizada tenemos que descontar más para que eso se adapte mejor al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Vamos a hacer, si ya tenemos nuestro molde base, modificamos en base a eso. Si no hemos hecho nuestro molde base, podemos trabajar directamente con las medidas ya descontadas. Es decir, en nuestras medidas de contornos, restarle directamente 10 centímetros y en base a eso hacer nuestro molde nuevamente. Es decir, nuestro contorno de cintura, menos 10, nuestro contorno de cadera, menos 10, y las demás medidas se mantienen igual como las tenemos. Si no, si nosotros ya tenemos nuestro molde base hecho, entonces ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a empezar a descontar de nuestro molde base centímetros para llegar a completar esos 10 centímetros que tenemos que tener menos en el contorno. Entonces vamos a dividir nuestro molde delantero y trasero en el centro. Recuerden que esto es el cuarto de nuestro cuerpo, ¿no? Cada molde, esto es un cuarto y esto es otro cuarto. Entonces lo que vamos a hacer es restar 1 centímetro acá en los laterales, restar 1 centímetro en el centro, medio centímetro para cada lado, y restar medio centímetro en el centro
de la delantera en este caso, y esto mismo vamos a repetir en la trasera. Así que sería 0,5, 1 centímetro y 1 centímetro. Repetimos en la trasera, 0,5, 1 centímetro, que en este caso hacemos desde el centro medio para cada lado, y 1 centímetro en el lateral. Entonces tenemos 1 centímetro, perdón, 0,5. Si sumamos, acá tenemos 2,5 y acá tenemos 2,5. ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros sumamos esto en total, tenemos 5 centímetros y eso es nuestra media falda, es decir, en el total del contorno del cuerpo vamos a tener 10 centímetros menos, que es lo mismo que si hacemos esta modificación. O sea, si hacemos nuestro molde desde 0, con el contorno de cintura menos 10 y el contorno de cadera menos 10. Tienen esas dos opciones de cómo hacerlo. Yo las haría dependiendo de si ya tienen el molde base hecho, hago esta modificación. Si todavía no he hecho el molde y ya tengo decidido que lo quiero hacer con lycra, entonces en ese caso trabajo directamente con estas medidas y me ahorro de hacer esta modificación después. En estos casos también vamos a tener que ver el tema de las pinzas. Si nosotros tenemos una pinza estándar, vamos a tener en la delantera 3 centímetros de ancho y en la trasera 4 de ancho. Quitándole 1 nos va a quedar esta pinza de 3 de ancho. Vieron que cuando le quitamos 1 nos elimina 1 centímetro en la pinza, ¿no? Y nos va a quedar la delantera de 2 centímetros de ancho. Entonces en esos casos lo mantenemos. Ahora, si nuestras pinzas eran más chicas, es decir, por ejemplo, la delantera era de 2 centímetros, le quitamos 1 en el centro, nos va a quedar la pinza de 1 centímetro. Entonces, en ese caso, en vez de hacer la pinza, vuelvo a venir aquí al lateral, le quito 1 centímetro en el lateral y ya directamente elimino la pinza. Veo lo mismo en la trasera. En la trasera, si nuestra pinza es de 3 centímetros, al achicarla nos va a quedar de 2 centímetros. Entonces en ese caso la vamos a mantener solo también por una cuestión de darle un poco mejor de forma. Entonces nos va a quedar una pinza que va a ser muy chiquita, que va a ser de 2 centímetros, le mantenemos la misma profundidad y no modificamos nada en el lateral. Si fuera más chica que esto, o sea, si ya luego de la modificación nos queda más chica que 2 centímetros, hacemos lo mismo que en la delantera, lo trasladamos en el lateral y eliminamos directamente la pinza. Así que va a depender, según nuestro molde base, cómo nos quedan definidas las pinzas.